o hay mucho ruido. Excelente. Muchas gracias por compartir, Flor, con nosotras. Placer, un Bueno, placer. las escucho, no las quiero interrumpir. Así que, como decía antes, Debbie, lo interesante es que hemos aprendido como seres humanos a través de la ciencia y la investigación clínica a replicar de manera de laboratorio, de manera química, las propiedades de las plantas, ¿sí? Y hoy en día lo que está sucediendo es que estamos viendo que dentro de la batería de medicaciones y principios activos que conocemos, muchas de las patologías se siguen perpetuando, algunas hasta incluso se hacen cada vez más complejas y hemos llegado a un punto donde se han suscitado distintas y novedosas investigaciones en relación al uso de plantas que se llaman adaptógenas, y ahora vamos a hablar un poquito de este concepto, y en el terreno del descubrimiento de las plantas adaptógenas y los procesos medicinales, lo que mencionabas hace un ratito como el concepto de microdosis, ¿sí? Que hoy en día también está como muy en todos lados. Y es interesante hablar de todo esto porque en la medida que tenemos acceso a la información, más libres somos de poder elegir. Es interesante saber también que como todo esto es bastante novedoso en nuestra parte del planeta y todavía no cuenta con lo que se llama la evidencia científica mínima necesaria, muchos de estos tratamientos no están de alguna manera avalados, difundidos y promovidos desde distintas instituciones, ¿sí? Esto no quiere decir que cuando uno ingresa en Internet, y esta va a ser mi invitación para todos los que vean este vivo hoy, mañana y pasado, pueden tranquilamente ingresar a los buscadores internacionales de evidencia científica, como por ejemplo el NIH, que es el NIH, o PubMed, que son los buscadores, son los motores de búsqueda tipo Google, pero de trabajos científicos que hablan específicamente de plantas medicinales, de adaptógenos y de hongos en general, y van a encontrarse con la maravilla de que hay muchos estudios científicos, tanto de realización en el laboratorio, lo que se llama in vitro, como in vivo. Esto quiere decir con seres humanos y con distintos protocolos, ¿sí? Controlados en distintos padecimientos. Esto es súper interesante porque todos los que vean pueden llevarse esto más allá de lo que yo pueda compartir, que va a ser muy chiquito porque la temática es enorme, chicas, y cada vez hay más información, ¿sí? Y es muy importante que haya mucha información, pero también es muy importante que se pueda tomar lo válido de la información. Por eso les digo, no, a ver, si van a leer, si van a buscar en la revista Doña Rosa la vecina, y no sé si se van a encontrar en la revista Doña Rosa la vecina la información científica más acertada en relación al uso de plantas medicinales, adaptógenos y microdosis, pero con lo que les acabo de decir recién, tienen un enorme abanico de muchos profesionales médicos que están estudiando, investigando y publicando sus resultados de estudio, ¿sí? Y eso es súper, súper valioso. ¿Por qué? Porque si las personas saben esto, pueden ir a la consulta con su médico y decir, doctor, yo estuve leyendo en el NIH en español que el Instituto del Cáncer de los Estados Unidos, situado en Chicago, habla de la utilización de Reishi para lo que a mí me pasa. Entonces, Tal eso cual. es sumamente válido y es una posibilidad, pero insisto, hay que investigar, no hay que dejarse llevar por el comentario de la tele, por el comentario del influencer o incluso por mis palabras. Todo lo que yo diga puede ser sometido a criterio de búsqueda, duda y pregunta, por esto que les decía de que la temática es apasionante, y les cuento que me hice resumen de las temáticas, estuve realmente eh, refrescando mis conceptos en torno a esto, porque mientras estamos hablando hay gente investigando y esto avanza, ¿sí? Y eso es muy interesante. Otra cosa que es súper interesante, que está en todos lados, es que
tanto las plantas adaptógenas como los hongos medicinales, como la microdosis, no reemplaza a otros tratamientos, ¿sí? Y en caso de que se elijan o que sean una opción terapéutica, es importante que estén supervisados por algún profesional de la salud, independientemente de toda la búsqueda individual que cada persona haga. ¿Sí? Ujú. Bien. Sí, yo un poco le voy a contar a Angie porque no sabe Angie. No sé, no tenemos tanto tiempo, como hablamos tanto de tantas cosas que no tenemos tanto tiempo. Yo hace un tiempito, un poco Flor ya sabe, hace, no sé, habrá sido 2 meses atrás, me compré un blend de adaptógenos porque justamente, ahora vamos a profundizar en eso, justamente hablan de esto del poder de concentración, que te brinda mucha más energía, que cuida muchísimo más el sistema inmunológico y lo levanta, y un montón de otras funciones que yo le decía a Flor, bueno, che, yo lo tomé un mes y pensé que no me había hecho nada, y al otro mes me di cuenta que sí, porque lo dejé de tomar y me di cuenta que, digamos, había estado todo el mes como sosteniendo la energía bastante bien, pudiendo cumplir con todas mis propias exigencias, ¿no? Y yo dije, esto no me hizo nada, estoy igual que siempre. Y después, al mes siguiente, cuando ya no lo tomé, porque dije, esto seguro que no me hizo nada, bueno, ahí noté la diferencia. Yo hace un tiempo que estoy tratando de investigar, por eso es súper valioso lo que dice Flor, de a dónde buscar, buscando investigaciones, porque soy un poco mi propia autoinvestigadora y yo, antes de ofrecerle a algún paciente algún tipo de tratamiento alternativo, lo someto conmigo y me gusta investigarlo bien. Así que estuve buscando información y paper respecto de la microdosis de la psilocibina y los adaptógenos, cómo se utilizan y demás, que justo hoy le decía a Flor, he visto que en el 2016, inclusive en Alemania, había unas investigaciones bastante fuertes, después por la pandemia se dejó y demás. Acá en nuestro país no hay tanto, digamos, ¿no?, de esto, pero que un poco tiene que ver con volver a las raíces, a chamanes, ¿no? Estas son todas sustancias que ya se conocen, sobre todo en nuestro medio. Digo, la psilocibina, todos los que están del otro lado van a decir, ¿y eso qué Congo es? Y si yo digo que son los niños santos de México, todo el mundo conoce los niños santos. No es para la misma utilización que quizás lo hacen algunos, ¿sí? Pero es exactamente la misma sustancia. Así que un poco de esto se va a tratar el vivo, de poder hablar cómo volvemos a la naturaleza, ¿no? Y empezamos otra vez, muchos años después de que las farmacias lo derribaron, volvemos nuevamente a la utilización, ¿no?, de lo que la naturaleza nos da para las cuestiones más básicas también, ¿no?, que todos nosotros necesitamos en nuestra vida. Y por qué no pensar para algún tratamiento, para alguna sintomatología en específico, que justo hoy le contaba a Flor, una amiga que es terapeuta, me contaba hoy que ella hace muchos años había tenido, la hija tiene 14 años, había tenido depresión postparto y había tomado sertralina, y ella identificaba cómo la microdosis con psilocibina, ella sentía como ese estado de bienestar, de cómo la había levantado, al igual que en aquella época ese antidepresivo, ¿no? Y poder encontrar estas diferencias, a mí por lo pronto me, me movilizan, digo, wow, qué fuerte, ¿no? El poder encontrar todas estas cuestiones y entender que a veces es necesario volver a la naturaleza y que hay otros tipos de tratamiento alternativos. Obviamente que siempre supervisado por profesionales, siempre acompañados, ¿sí? Pero hay mucha gente que no quiere saber nada con la medicina tradicional y se queda con su padecimiento, por eso yo insistía con este vivo, se queda con su padecimiento, que es horrible durante mucho tiempo, por no querer tomar ninguna medicación tradicional, y hay otras posibilidades, un montón. Hoy traemos estas, pero hay un montón. Hace algunos vivos atrás vimos las flores de Bach, que son otra opción, ¿sí? Pero, digamos, la idea es como poder ir mostrando todas las opciones que hay. Perdón, Flor, yo agarré el micrófono y no paro más. Pero es en este Yo quiero intercambio. hacer una pregunta. Sí, Angie. No tenía ni idea de que esto existía
y se me vienen a la cabeza un montón de cosas. O sea, si esto sirve para complementar un tratamiento convencional en el caso de un cáncer, por ejemplo, de mamas, que es muy común, o si puede servir para personas que sufren de todas las enfermedades de los huesos, que tienen un altísimo dolor. Por ejemplo, mi papá toma 25 gotas de tramadol cada 8 horas y yo no lo veo mejor, más que apaciguar un poco el dolor. O sea, ¿sirve para todas esas cosas o solamente para enfermedades mentales? No me queda muy claro el panorama porque soy totalmente ignorante, así que soy una espectadora con preguntas. Está buenísimo, Angie, lo que estás preguntando. Gracias. Me das pie para poder hablarles de que el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos tiene una página, tiene el apartado de esta página que es infinita, todos los adaptógenos que colaboran como antitumorales, se llaman, que es la propiedad de estas determinadas plantas, que son reishi, ashwagandha, rhodiola, y hay un montón más, ¿sí? Está la cola de pavo y muchísimas más. No quería ahondar allí porque es inmenso, infinito, no nos va a alcanzar la hora, no quiero que la gente se pierda en la información. De última, si hay alguna pregunta y demás, que la pueden dejar por escrito y después vemos de ampliar. Todas estas, Angie, se están utilizando, esto que decía antes de que hay estudios que son en el laboratorio, que son los in vitro, y estudios que son en pacientes, que son los in vivo, ¿sí? Donde, por ejemplo, la utilización de Reishi, es de la medicina tradicional china, miles de años, miles, ¿sí? Y de hecho, escuchen esto, en China y en Japón, por ejemplo, el Reishi hace más de 30 años que está aprobado su uso para enfermedades de este estilo. 30 años. Y nosotros nos estamos amaneciendo con esto, ¿no? Eh, Rhodiola y ashwagandha también por esta propiedad que les decía, que es que potencian el sistema inmune, la inmunidad natural del cuerpo, la potencialidad máxima de defensa ante el ataque de distintas células y a la vez la disminución de unas sustancias químicas que se llaman interleuquinas, que producen mucha inflamación y que en el caso de enfermedades oncológicas están súper elevadas. ¿Sí? Por eso las personas manifiestan, experimentan dolor, fatiga, distrés de todo tipo, mucho cansancio, mucha pesadez, ¿sí? Por supuesto, esto trae aparejado depresión por los mecanismos que les decía antes, uno es la inflamación y el otro es la fatiga. Se ve cómo se pueden adyuvar esos tratamientos con estas plantas adaptógenas que les decía antes, ¿sí? Y tienen que ver específicamente con las sustancias que tienen estas plantas que en muchos casos se repiten. Los nombres químicos son tirtepenos, glucosacáridos, polisacáridos, que inhiben de alguna manera enzimas que generan lo que se llama la oxidación celular, ¿sí? Y la producción de lo que se llaman radicales libres, que esto es lo que genera el envejecimiento celular en una persona que no padece una enfermedad oncológica, pero en los pacientes que sí la padecen, este proceso está como súper acelerado, ¿sí? Ni hablar además con el proceso quimioterapéutico que estas personas tienen que llevar adelante en el caso de cáncer. Estas plantas adaptógenas intervienen directamente en los circuitos inflamatorios, propiciando que se regule de una manera más armónica todo esto que está en desbalance. Entonces, podemos decir como que a grandes rasgos, ¿sí? A grandísimos rasgos, intervienen directamente en la psiconeuroinmunoendocrinología de la persona. Es decir, van a actuar a nivel central, a nivel de todos los órganos y a nivel de la conexión de todos los sistemas de órganos. Por eso el efecto es a nivel global y por eso se usa esta palabra de adaptógeno. Hago una pausa, busquen esto que les decía, repito la página, es el NIH, ¿sí? Lo que sería el Instituto Nacional de Estados Unidos de Investigación de Cáncer, ponen en el buscador todas estas plantitas que les nombré recién, que encima, vamos a ser sinceras, están en todas las dietéticas,
están en todas las Sí. farmacias, en las góndolas de venta libre aparecen por doquier. Es interesante no leer solamente lo que dice la cajita, sino ir a buscar más allá por qué las estamos viendo, por qué están apareciendo, ¿no? Ujú. Y esto, Angie, que traías está buenísimo, porque si bien los estudios poblacionales son de poblaciones más acotadas, por esto que les decía que está todo en investigación, hay evidencia a favor. Y eso es interesante de saberse, ¿sí? Como adyuvantes de los tratamientos Ujú. anticancerosos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Más allá de, sí, digo, más allá de todo lo otro, ¿no? Porque un poco vos decías, se utiliza, ¿no? Como adyuvante a los tratamientos anticancerosos, pero también hay otras propiedades que tienen los adaptógenos, ¿no? Como esto de la reducción del ruido mental, un poco más la concentración, ayuda cognitivamente, ¿no? Dependiendo de cuál sea, porque son un montón. Digamos, un montón de características. Se ha comprobado científicamente que baja el nivel del cortisol, ¿sí? O sea, que regula el estrés que tenemos en el cuerpo, digo, que aporta más energía vital. Eh, un poco hablando de los adaptógenos, después vamos a ir al otro apartado que tiene que ver con la microdosis de la psilocibina, que es un tema aparte, súper interesante también. Pero digo, hay un montón de otras propiedades. Yo estoy en un grupo que somos todos terapeutas y psicólogos y profesionales que estamos incursionando en hacer justamente un seguimiento con la toma de estos adaptógenos y estas microdosis. Y digamos, y ahí yo lo que observo es que cada vez se van sumando más, porque hay como una suerte de, bueno, bajar la ansiedad, bajar el ruido, la rumiación mental o el ruido mental, conectarme un poco más hacia adentro conmigo mismo, poder tener más pausas, descansar más el cuerpo, ¿no? Trae un montón de otras cuestiones que tienen que ver con lo cognitivo, con lo espiritual, ¿no? Con lo cotidiano, que, digamos, obviamente en la utilización puntual de ayudar, ¿no? En el tratamiento de enfermedades más graves, ¿no? Pero me parece que es interesante también saber que tiene un montón de beneficios. Totalmente, y lo decíamos hace un ratito, Debbie, lo decías vos, estamos retornando a lo ancestral, estamos retornando al contacto con la tierra, con la naturaleza. A ver, los hongos no dejan de ser alimento y más allá de todas estas propiedades que les estoy compartiendo, que tienen que ver con su propiedad medicinal, tienen vitaminas, tienen minerales, tienen las propiedades energéticas que tienen los alimentos. Y nuestros antecesores, nuestros antepasados, no solamente los utilizaban para nutrirse, para alimentarse, sino que también lo utilizaban en la apertura de procesos de conciencia. Esto que decíamos antes, los chamanes y las machis no utilizaban las microdosis, sino que eran realmente a estos hongos, por ejemplo, la psilo, se le llama hongo mágico Uh -huh. porque tiene una enorme afinidad por un receptor especial, que es el de serotonina, el 5-HT2A, es un receptor súper importante, es donde actúan casi todos los antidepresivos, que estimulado en alta frecuencia, con esto de macrodosis, que después les voy a explicar lo que quiere decir, puede generar un cambio en la conciencia de la persona. ¿Sí? Y el cambio en la conciencia de la persona es fundamental, primero, que sea guiado y que sea acompañado por un otro. Porque, ¿qué puede suceder? Puede suceder una total alteración del estado emocional, del estado mental o cognitivo y del estado físico global, que por supuesto tiene carácter transitorio en la mayor parte de los casos, pero en algunos casos puede no ser transitorio y es interesante que esa persona esté asistida y acompañada. Uh Nuestros -huh. antecesores lo utilizaban para conectarse con la madre tierra, para consultar desde cuándo cultivar, cuándo no, cuándo abstenerse, si mover el campamento, si dejarlo estable, un sinfín de propiedades que tenían que ver con este desarrollo de las comunidades. Hoy en día eso ya podríamos decir que está medio como realizado, pero fíjense qué interesante cómo estamos volviendo a esta necesidad de ahondar en nuestro mundo interno. Y esto es súper importante, Debbie, y súper importante, Angie, Sí, porque estamos en la pandemia más grande de ansiedad y depresión de la historia de la humanidad. Lo que decíamos en nuestro primer vivo compartido, y quiero ser como
muy taxativa en esto, no para alarmar, sino para que la gente sepa que todos estos padecimientos tratados adecuadamente, con el mecanismo de tratamiento que quieran, pero adecuadamente, tienen un nivel de respuesta que es muy bueno y donde la calidad de vida no tiene por qué verse deteriorada, ¿sí? Por eso es tan importante hacer una consulta a tiempo. Saber que nadamos en esta pandemia silenciosa es fundamental. Y esta pandemia silenciosa para mí también forma parte, para mí no, para muchos autores también, forma parte del catalizador o el impulso que nos lleva a seguir investigando nuevos, nuevas formas de abordaje de las mismas, ¿sí? Cuando hablábamos recién, por ejemplo, de Reishi, que el nombre, miren qué hermoso el nombre de la planta en sí, es Ganderma lucidum, ¿sí? No Ujú. saben la cantidad de propiedades que tiene. O sea, no solamente mejora el circuito de la hipófisis, ¿sí? De la Ujú. adrenal y de la producción de adrenalina, noradrenalina, cortisol, la disminución de la respuesta al estrés, la disminución de la fatiga, de la que Debbie nos hablaba antes, Ujú. no que hay estudios que hablan de que es antihipertensivo, es hepatoprotector, disminuye la presión arterial, disminuye el colesterol y disminuye la agregación plaquetaria, disminuye la concentración de estrógenos en sangre, se puede utilizar en obesidad para disminuir el impacto del sobrepeso. A ver, un sinfín de propiedades que son medicinales y que es importante que las personas lo sepan porque tal vez esa persona está tomando alguna medicación y dice, ay, sí, me dijeron que tome Reishi en la dietética. Y tomar Reishi y tomar alguna medicación sin la supervisión de un profesional, por ejemplo, le puede alterar la coagulabilidad en sangre, es decir, el estado de eh, liquidez de la sangre y le puede hacer propenso a sufrir hemorragias, ¿sí? Y eso es un deterioro, no es un mecanismo a favor. Entonces, Tal cual. es interesante esto que les comparto porque todos con adaptógenos ahora, ¿no? Sobre todo si estás en el mundo fit y estás haciendo masa muscular, la otra prima hermana amiga, ¿no? Es la ashwagandha, ¿la pronuncié bien? Ujú. Espero que sí. Sí. Ashwagandha, que, a ver, insisto, les cuento, a ver si tengo el nombre de la familia, de la planta en Para, sí, cuento, es, cuento sí, algo. Vengo, dale. vengo hace una semana tratando de practicar decir ese nombre, y entonces yo ya digo, no, porque yo tomé un blend de adaptógenos y traía Cordyceps reishi, aguaguangua, y porque no me sale ese nombre, es una cosa terrible. Bueno, pero aprendamos el de la taxonomía, digamos. Miren qué hermoso. Witania somnífera. Es más Witania fácil. con W, ¿no? Tiene una amplia distribución en Asia y en África. O sea, acá no vamos a tener una producción nacional, lo vamos a tener que importar, pero bueno, interesante saber que esta planta maravillosa, porque es un arbusto muy bonito, no solamente, miren el nombre, ¿no? O sea, yo le dije que era Witania somnífera. Somnífera entonces colabora con el insomnio, sí señora, colabora. ¿Y cómo colabora? Porque se mete, o sea, tiene una alta permeabilidad para ingresar en cerebro y accionar en distintos receptores que están asociados no solo al insomnio, sino a la ansiedad, pandemia, la Ujú. ansiedad, el estrés y la depresión. Se mete también esta plantita hermosa con los receptores serotoninérgicos. Entonces uno dice, bueno, entonces dejo los psicofármacos. No, de ninguna manera. Pero sí es interesante tener una interconsulta con el profesional y consultarlo. Estuve leyendo que esto colabora con cierta cosa. ¿Puedo o no puedo? ¿Sí? Hacer las consultas que sean necesarias y no tomar decisiones de manera solitaria en relación a la salud mental. ¿Sí? Por Ujú. favor, eso es súper importante. Y lo más lindo de esto también es esto que decías, Debbie, ¿no? El grupo de profesionales que está interiorizándose con adaptógenos va creciendo. Y eso está Ujú. buenísimo y tenemos que seguir creciendo y nutriéndonos de esta información porque estamos cambiando como sociedad,
están cambiando los tratamientos y nosotros tenemos que acomodarnos, actualizarnos en relación a las posibles ofertas de tratamiento que le podemos dar a nuestros pacientes, ¿sí? Tal cual. Eh, Cosa interesante, ¿no? De la ashwagandha. Eh, Mejora la memoria. Esto que les decía antes de, al ser un adaptógeno potente y al disminuir el nivel de cortisol en sangre, le deja mucha más libertad a nuestro lóbulo temporal, a nuestra emocionalidad en el parietal y en el frontal, para poder generar banco de memoria nuevo. Cuando nosotros estamos en un estado de hiperalerta, de ansiedad o de pánico, no generamos memoria nueva. Toda nuestra atención está en estado de alerta, entonces no vamos a generar un recuerdo, tenemos que responder rápidamente ante una amenaza. Si utilizamos algún adaptógeno en general, al disminuir el nivel de digamos, de respuesta al estímulo estresante, estamos previniendo el deterioro de nuestra memoria también y el deterioro de nuestra atención. Y esta propiedad que tiene que ver con la memoria es casi casi compartida por otros adaptógenos más, como el reishi que les decía antes, ¿sí? Y también la rodiola, que es otra que es como muy conocida. Suele estar en los blends y hay otra que también es adaptógena y está en amplia difusión en nuestro país, que se llama Schisandra, que es fitomedicinal también con propiedad adaptógena, ¿sí? Se llaman adaptógenos porque esto que les decía al principio, lo que van a generar es una adaptación mayor a los estímulos estresantes. Es decir, que los estímulos estresantes no socaven, no derriben nuestra posibilidad de respuesta y nos dejen en un estado inflamatorio permanente, que eso es lo que genera el estrés. El estrés permanente o crónico genera el rápido envejecimiento celular. Por eso las personas que están estresadas generalmente se ven mucho más añosas que la edad real que tienen, ¿sí? Por eso es tan importante esto que les estaba compartiendo. Sí, Debbie. Sí, yo sabes que pensaba que esto sí es como importante que, digamos, la gente le quede claro. No es que nosotros vamos a tomar adaptógenos o hongos y vamos a estar volados todos. No, no, chicos, nada que ver. De hecho, si hay algo que yo escucho en todo en este grupo de profesionales que estamos sometiéndonos a la prueba de estos adaptógenos y de esta microdosis para poder luego, por lo menos los que somos bastante éticos y responsables, primero lo probamos con nosotros y después pensamos en la posibilidad de que algún paciente conozca sobre este tipo de tratamientos, es que lo que más yo observo ahí es que no hablan de, no, no sabés, mientras lo tomo soy otra Débora. No, 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 siempre se aclara esto, soy la misma Débora, más centrada, más hacia adentro, más conectada conmigo misma, un poquito más creativa, dependiendo de qué adaptógeno se tome, con más vitalidad, me banco mejor entrenar, puedo lograr mejor mis metas, pero no hay nada de otra Débora, es la misma Débora, no estoy volada, bueno, igual yo estoy 24/7 conectada a las antenas, así que volarme a mí, no creo que haya nada más que mi propia naturaleza, así que imposible eso, bien Piscis, yo voy volando por todos lados, pero digo, está bueno y es interesante sostener esto. Chicos, no estamos hablando de, pues justo hoy me pasó que alguien me decía, hablando de este tema, alguien me decía, bueno, sí, pero la utilización de la marihuana, para la marihuana no es una utilización, estamos hablando de cannabis, eso es otra cosa, y acá no estamos hablando de fumar nada y de volarse, acá estamos hablando de la utilización medicinal de adaptógenos que está comprobado científicamente los efectos beneficiosos que hacen al organismo y de la microdosis de algún otro hongo que no forma parte de un adaptógeno puntualmente, ¿no? Me parece que esto sí es muy importante dejarlo en claro, no me va a aparecer otra Débora, voy a ser la misma, probablemente más centrada, más concentrada, con menos ruido mental, con más capacidad de afrontar las cosas cotidianas, porque obviamente bajo el estrés, lo bajo obviamente, ¿no? Hay unos reguladores, Flor lo habla muy científicamente, yo se los voy a tirar al cagastellano como soy yo, ¿sí? Nos, nos regula el estrés, porque, digamos, esta cuestión de alerta es del estrés, la ansiedad también. Vivimos 24/7 en alerta todo el tiempo, y eso a nuestro mecanismo cerebral lo hace
pomada, chicos. Entonces, nos olvidamos de las cosas, ¿no? Nos cuesta más concentrarnos, rendimos menos en el laburo, ni hablar en el gimnasio, che, no me da la energía para sostener el gimnasio, más el trabajo, más volver a casa, más tener el pibe y todo lo que implica una vida, ¿no? Digo, esto tiene que ver con todas las barreras que va rompiendo el estrés y de la cual nosotros además nos vamos naturalizando. Che, bueno, es normal tener ataques de pánico. Yo esto lo escucho hoy, ¿eh? No, bueno, es normal tener ataque de pánico, ¿viste? Porque ahora todo el mundo tiene ataque de pánico. Y no, muchachos, no es normal sostener tanto sufrimiento. No forma parte de nosotros eso. Entonces, hay algunas cuestiones que son interesantes de hacer. Vuelvo a insistir, esto no, acá no estamos hablando de que vas a estar volado, nada que ver con eso. Estamos hablando de microdosis muy, muy, muy pequeñas que con el sostenimiento, ¿sí? de la toma, lo que genera es justamente estos efectos beneficiosos. Y siempre, siempre es acompañado de un profesional, ¿sí? No es que, bueno, porque pasa esto que dijo Flor, voy a la dietética y entonces yo tengo hipertensión, me recomiendan que tome Reishi. Claro, sí, ahora tomo la medicación para la presión, más tomo esto y chau, altero todo el sistema cardíaco, ¿sí? Bueno, esas cuestiones no, hay que hablarlo. De hecho, yo hace poquito que le conté a Flor, me estuve haciendo unos estudios que a mí me vinieron bien para mi propia investigación, un montón de estudios neurológicos, porque tengo una suerte de migraña en donde yo pierdo la visión durante 10 minutos, no veo nada, me pasa casi un episodio por mes, pero no me da dolor de cabeza. El neurólogo al que voy me hace un montón de estudios, que de nuevo a mí me vino bien para mi propia investigación. El resultado de los estudios es que no tengo nada. Ahora, el médico decide preventivamente darme un psicofármaco, que además conozco memoria porque obviamente trabajo en salud mental, las medicaciones me las conozco todas de memoria. Y mi respuesta fue, no, mira, yo no soy una mala paciente, obviamente, porque quiero que mis pacientes sean buenos pacientes, y le digo, che, mira, yo, perdóname, pero no estoy de acuerdo con vos, no lo voy a tomar porque me lo da preventivamente, o sea, mis estudios están todos bien y él preventivamente me da ese psicofármaco. Le digo, no, mira, no lo voy a tomar, pero no solo no lo voy a tomar, me voy a someter a una microdosis de unas sustancias y yo te propongo que hagamos el seguimiento, a ver cuántos episodios sostengo a partir de esas tomas y a ver qué es lo que se modifica en mí. ¿Sí? Entonces, al principio fue como, lo asombró y después aceptó como la propuesta de ver, bueno, ok, ¿por qué? Porque si todos los análisis salieron bien, lo más probable es que es el propio estrés que yo sostengo de tanto laburo, de la casa, de la vida, y etcétera, etcétera, que esté generando estos episodios. Y de nuevo, no hay nada clínico. Y me hicieron, chicos, me revisaron hasta el iris del ojo, una cosa, pero terrible la cantidad de estudios que me hicieron. No, no, no. Fue una cosa que yo dije, ay, por Dios, nunca más digo que no veo, porque me hicieron, pero absolutamente todos los estudios existentes. Entonces me parece que es esto, es importante consultar con el médico, tener el seguimiento de profesionales. Si hay médicos que no están de acuerdo con esto, busquen profesionales porque hay un montón que sí están de acuerdo con este tipo de alternativas para hacerlo en seguimiento, ¿sí? Y esto, si están buscando estar drogados, se equivocaron de lugar porque no es eso, ¿eh? No, claramente no es eso. Nada, lo quiero aclarar porque hay mucha gente que después fantasea con algo que no se va a encontrar, básicamente, ¿no? Y además, algo que Flor lo va a decir seguro, tiene que también, tenemos que pensar en que cada uno de nosotros tiene un tipo de personalidad, un tipo de individualidad y cada uno de nosotros va a tener un tipo de respuesta. No porque a mí me concentre, a Angie la va a concentrar. No porque a mí me dé más energía vital, Angie puede pegarle para otro lado y llorar todo el día. ¿Sí? Va a tener con el tipo de personalidad que tiene cada uno. Eso me parece que también es importante decirlo. Está buenísimo que lo digas, Angie, porque también hay como mucha cosa de la generalización de, de estos tratamientos medicinales que no es adecuada, no es para todos, ni es para todo. Y eso es importante que sea de alguna manera hablado con algún profesional que esté interiorizado con el tema. ¿Qué quiero decir? Digamos, no me parece adecuado microdosis para todos, no me parece adecuado adaptógenos para todos. Sí, lo que me parece, porque si no lo que estamos haciendo es reemplazar con una sustancia externa una función orgánica que nos está dando un mensaje para hacer un aprendizaje de lo que sucede, ¿no?
Y por otro lado, es también ir como al paradigma de la medicalización, pero con sustancias naturales. Tal cual. Entonces, no es caer ni en un extremo ni en el otro. Por eso lo que siempre digo, cada tratamiento es individual y adaptado a la persona que está consultando, ¿sí? Y en este sentido, esto que mencionabas vos, ninguna de las propuestas en relación a la utilización de adaptógenos o de microdosis tiene el propósito de generar estados alucinatorios, delirantes o de pérdida del control de la realidad, sino que por el contrario lo que se busca es todo lo opuesto, es que la persona tenga un mayor registro de su estado emocional en el aquí y ahora y pueda registrarse. Y si les parece, hablemos, a mí me interesaría muchísimo hablar en estos minutos que nos quedan sobre la microdosis y un protocolo en especial, que es el protocolo que se le llama más suave o el inicial, que es el protocolo de Feynman. Cuando hablamos de un protocolo de microdosis, hablamos de la combinación de dos plantas medicinales, en este caso son dos hongos, ¿sí? El melena de león, que el nombre es precioso, el nombre Científico, medicinal. taxonómico, que es Ericeum erinaceus, y está basado en las sustancias químicas que tiene la melena de león, que tienen un efecto directo, y esto es súper importante y me interesa porque tiene mucha investigación científica detrás, tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso central. ¿Sobre qué cosa del sistema nervioso central? Sobre las células de sostén de las neuronas y las neuronas mismas. ¿Sí? Ahora voy a adentrarme un poquito en eso, quiero hacer como un gran pantallazo. Cuando hablamos de microdosis de psilocibina, por lo general no estamos hablando solo de la utilización de la psilocibina, sino de la adyuvancia de este hongo maravilloso que es melena de león y psilocibina en microdosis. ¿Qué es una microdosis? 0,1 o 0,2 miligramos. ¿Sí? Cuando hablamos de macrodosis ya hablamos de otra cosa, ya hablamos de otra búsqueda, ya hablamos de otros efectos. A mí me interesa que hoy hablemos primero de melena de león y después de esto que les adelantaba, que es el protocolo de Feynman, que utiliza la melena de león y la psilocibina, ¿sí? ¿Por qué estoy tan maravillada y tan de alguna manera enamorada de melena de león? Porque es un hongo con muchísimas propiedades neuroprotectoras y de neuroplasticidad. Toda la vida nos han enseñado, a los que hemos estudiado medicina y salud mental sobre todo, que a las neuronas hay que cuidarlas mucho, hay que entrenarlas mucho, porque a diferencia del resto de los tejidos celulares, la renovación neuronal está siempre como en tela de juicio, ¿no, Dedi? Que se mueren y no Sí. reviven, que si las perdés es un bardo, que no se reemplaza la función, bueno, un sinfín de Que cosas. no utilizamos todas las neuronas, ¿no? Total, total. Y entonces hoy, ¿no? Me puse a repasar absolutamente todo esto. Y claro, estamos hablando de un hongo que hace miles de años está en la faz del planeta, que ha sobrevivido distintas eras, distintas temperaturas, distintos ambientes, que se interconecta no solamente con el resto de la naturaleza, sino con el resto de sus familias y de otras familias, y que remeda la conectividad neuronal a través de lo que llamamos micelio, ¿sí? El sagrado micelio, que es en realidad como si nuestras neuronas interconectadas en sí, los hongos cuando se conectan a través como de sus raíces, de sus pelitos, de sus micelios, ¿sí? Esa interconectividad es lo que genera las familias de hongos, ¿sí? Genera una comunicación estable, firme, coherente y consistente, igual que nuestras neuronas. Miren qué maravilloso, ¿no? Con esta propiedad además que les decía, que es ellos existen antes que nosotros y tienen además muchísimas funciones superadoras a las de nosotros, ¿sí? Y no solamente tienen funciones que tienen que ver con procesos químicos, sino que además son alimento. Tienen vitamina E, vitamina A, vitamina D, bueno, y un sinfín de cosas. Ahora, melena de león sola, así como está,
tiene tantas propiedades que está siendo investigada para prevención y tratamiento de Parkinson y Alzheimer. ¿Por qué? Porque Ujú. genera una mayor interconectividad neuronal a través de la acción directa sobre proteínas que regulan la producción de deditos en las neuronas o la producción de lo que llaman las dendritas. Y a su vez estimula estas células que yo les decía que son las células de sostén de las neuronas, que se llaman oligodendrocitos, que tienen la particularidad de generar la cubierta de los cables que conectan a las neuronas, que es una proteína con lípidos específicos que se llama mielina, ¿sí? La vaina de mielina que recubre nuestros axones es lo que permite que vaya la información de un lado para el otro. Si eso está roto, tenemos muchísimo dolor, ¿sí? Y perdemos esa conexión. Que yo pueda en este momento mover mi mano tiene que ver con que tengo una neurona en la corteza frontal, en la parietal, ¿sí? Que va hasta mi médula y me conecta a los músculos de la mano y puedo moverla. Si algo de ese trayecto está cortado, no funciona, se desconectó, tengo dolor y no tengo la posibilidad de movimiento. Melena de León lo que haría allí es promover que crezcan, que se desarrollen conexiones, ¿sí? Intermediarias en este espacio y además que se recubran con la vaina de mielina, esta Ujú. vaina que es de proteínas y de lípidos de grasa, para que pueda volver a fluir eso. Es maravilloso, porque además esto tiene esta particularidad de lo que se llama la neurogénesis. Se promueve el desarrollo de la neurona, no su deterioro, ¿sí? Ujú. Y es muy interesante porque ahí ya estaríamos hablando de prevención tanto de la demencia de tipo Alzheimer y la demencia de tipo Parkinson, que es la pérdida de la sinergia, es la pérdida de la comunicación adecuada en las neuronas. Entonces, miren qué interesante poder tener a mano esta información para todo aquel que lo sienta y la necesite y consulte a su médico. ¿Qué posibilidades hay de que se utilice como ayudante el tratamiento melena de león? Y Ujú. esta particularidad que les menciono ahora está estudiada y hay casos y controles clínicos reales de personas. ¿Sí? No es solamente una cosita en laboratorio con el ratoncito, no. ¿Sí? Además de eso, genera lo que se llama la degradación y la prevención en lo que se llama enfermedad de Alzheimer, de las, Ujú. digamos, la demencia de tipo Alzheimer se caracteriza por el depósito de unas placas en el cerebro, que es lo que genera el deterioro de memoria, de la atención, genera el componente de las alucinaciones y el delirio, que son unas placas que se llaman de beta amiloide, que es como grasa con otras cosas, de desecho de las células y demás, y eso queda depositado en el cerebro, y es como si tuviésemos una, una mancha de grasa cuando Ujú. debería estar todo conectado, ¿sí? Todo limpio, encerado y pulido para que vaya la información de un lado al otro. Esa placa se llama de beta-amiloide. La melena de león se está viendo que por sus propiedades, ¿sí? Antiinflamatorias, miren qué lindo, además de lo que les contaba antes de que promueve el desarrollo de la conectividad neuronal, tiene propiedades antiinflamatorias y tiene propiedades donde de alguna manera va limpiando, va puliendo, va degradando esas placas de beta-amiloide. Interesante, ¿no? Como un hongo que sobrevivió y nos sobrevive y nos van a sobrevivir, los hongos siguen siendo y seguirán siendo superiores a nosotros, mejora, degrada esa placa de beta-amiloide. Maravilloso. ¿Esto qué hace? Genera una recuperación nerviosa, genera una recuperación de ese espacio donde había tejido neuronal y de repente no había más. Bueno, y encima la melena de león, esto que les decía, tiene esta propiedad de neurobuilding, ¿no? Como de neuroconstrucción. Genera factores Ujú. estimuladores del crecimiento de las neuronas y de la conectividad entre las neuronas. Entonces, te degrada el beta-amiloide y por el otro lado le dice a la neurona que está ahí, por favor, tira cable canal. Tenés para tirar de nuevo cable. Entonces, esto mejora algunos de los síntomas de la demencia de tipo Alzheimer o Parkinson. ¿Sí? En Parkinson, estas placas que les contaba no se forman, hay otro deterioro que tiene que ver con el circuito de la dopamina. No voy a entrar ahí porque no llegamos. Ujú.
Otra ¿Sabes qué cosa que pienso, es, Flor? Que sí, dime. mientras, mientras vos vas contando esto, que bueno, a mí me gusta como bajarlo un poco al castellano, Dale. pensaba en qué importante, ¿no? Que también la medicina empiece a integrar esto, porque, por ejemplo, ¿no? Yo te escuchaba y digo, wow, no solamente, digamos, no solamente los adultos mayores que tienen demencia o Alzheimer tienen este problemita, sino nuestros pacientes grandes consumidores de drogas duras, por ejemplo, ¿sí? Nuestros pacientes drogadictos que vienen a hacer un tratamiento y que se recuperan, luego tienen diferentes, si querés llamarlo, déficit o deterioros neurológicos producto de tanto tiempo y tanto consumo de drogas. Digo, qué interesante no poder probar qué es, qué, digamos, qué ayuda podría darle, ¿no? Por ejemplo, la melena de león. Así se me Totalmente. ocurren un montón de cosas. Vos hablabas de los otros adaptógenos y yo pensaba, wow, si esto funciona así, digo, ¿no? Para un paciente que tiene cáncer y con todo lo emocional que está atravesando, ¿qué eficacia tendrá en pacientes que tienen distimia, que no es una depresión, es un paso previo a la depresión, que tienen alteraciones de la personalidad, que tienen ansiedad, que tienen trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y a mí se me empiezan a atravesar todos los pacientes, claramente, ¿no? Tantos años laburando en salud mental, implica esto, poder darle otro entendimiento, ¿no? Cuando quizás hace no mucho tiempo atrás lo primero que decía es, no, para el ataque de pánico, y vas a tener que ir al psiquiatra, vamos a necesitar un antidepresivo y una benzodiazepina. Y hoy, por lo menos yo pienso que la benzodiazepina lejos está de colaborar porque la capacidad que tiene de ser adictiva es terrible para los pacientes, ¿no? Entonces digo, wow, qué interesante y qué importante que volvamos a la Tierra, ¿no? Que nos fuimos tan lejos además. ¿Por qué? No sé Súper, cuándo pasó súper. esto. A ver, pasó porque forma parte también de nuestra evolución y tenemos que agradecer a ese paso porque es el que nos trae a este paso hoy, ¿no? O sea, gracias a todo eso Ujú. que vivimos, hoy estamos pudiendo hablar de esto. Decías algo interesante, Débora, que me surge a una pregunta y para Flor, que es si estos adaptógenos y estas microdosis están libres de generarnos adicción. Está buenísima tu pregunta, Angie. Eh, Era un poquito lo que también decíamos antes. No está descrito que generen un componente adictivo por esto mismo de que lo que generan es una adaptación del organismo con los recursos del organismo. Pero sí es verdad que en los textos que he leído y he investigado, hay una franca diferencia cuando la persona utiliza estas sustancias medicinales que cuando no las utiliza, no solamente en la percepción de la persona, sino en los resultados de su laboratorio. Es decir, no generan una adicción como puede generar, por ejemplo, el clonazepam, que genera como esta dependencia. Cada vez que se percibe ansiedad es necesario clona y a veces es necesario más dosis de clona para poder experimentar lo mismo. Eso no está descrito como es necesaria cada vez más dosis del hongo. Eso no lo leí en ningún lugar. Si existe, por favor, les pido que me lo compartan. Con gusto lo investigo. Pero sí, también lo que está descrito es que no es algo para utilizar toda la vida. De hecho, Ujú. Melena de León, por ejemplo, tiene estudios que dicen que no se debe utilizar el extracto seco, o sea, la cápsula de melena, por más de un mes. Que sí se puede usar el extracto de tintura madre, por ejemplo, el principio activo en gotas. ¿Sí? Hay personas donde se las estudió por más de un año utilizando melena, pero no lo que es, digamos, la pulverización del hongo más de un mes porque puede generar hígado graso. Esto quiere decir que la célula del hígado, en lugar de quedar con toda su maquinaria, se transforma con una célula grasa y pierde su función. ¿Sí? Entonces, Ujú. sí es interesante esto. Esto también está descrito, por eso las microdosis son, por ejemplo, de 4 semanas, los protocolos y se descansa. No Ujú. es una cuestión de continuo. Y tiene que ver también con esto que les decía antes. Genera en el organismo la rápida acción sobre distintas proteínas que tiene el organismo para aumentar su funcionalidad o nivelarla con el objetivo de que eso se perpetúe. De hecho, Ujú. las personas que utilizan, por ejemplo, melena de león, generan
adaptación, esto que hablábamos antes, ¿no? Generan la adaptación, generan la creación de conectividad neuronal. La idea es que no se viva con la melena de león a cuestas, porque si no es como cambiar una cosa por otra, sino que se repare la vía y llevar a la persona a que haga un aprendizaje positivo del uso de estas plantas maestras, en este caso de este hongo mágico, ¿sí? Claro. Esto es En el caso, sí. Flor, de... Ah, No, perdón. no, decime, Angie. En el caso de que cualquiera de los que esté escuchando hoy quiera hacer una consulta o que quiera complementar su tratamiento, se me viene a la cabeza lo que te decía antes, un cáncer o una enfermedad con un tratamiento que es bastante invasivo y que quisiera hacer una consulta con respecto a hacer este tipo de tratamientos. ¿Tiene que consultar a un psiquiatra que sea especialista en esto No o con su necesariamente. médico? Sí, Bien, cada vez son bien. más los profesionales, no solamente del ámbito de la salud mental. De hecho, hay nutricionistas especializados en adaptógenos o que tienen la formación en adaptógenos. No es algo del área de salud mental, sino que está ampliamente difundido. Yo trabajo con una médica que es especialista en Nutri y que además vamos con los adaptógenos. ¿Por qué? Porque son alimentos. No dejan de ser superalimentos estos. Entonces, no es necesario que vean un psiquiatra. Esto se puede conversar con el nutricionista, con el médico de cabecera, con el médico de familia y demás. Algunos psicólogos también lo están haciendo, un poco voy a meter un chivo ahí. Guille de San, que estuvo hace poquito con nosotros, él hace, Ajá, él sí. hace, él hace seguimientos de microdosis con una nutricionista también, los dos juntos, y hacen encuentros de macrodosis, que después quizás para otro vivo podemos invitarlo y que él nos hable de las macrodosis y cómo se generan y demás. Pero sí, tiene que ser alguien que haya estudiado sobre adaptógenos y Claro. sobre microdosis, ¿no? Pero no exclusivamente es del área de la medicina. Perfecto, clarísimo, chicas. Y hay una cosa que no me quiero olvidar de compartirles en estos minutos que nos quedan, que es que recuerden que nuestro cerebro más importante no tiene que ver solamente con el tanque central, sino que está en la panza y que es el tubo digestivo, específicamente los intestinos delgado y grueso. Y a que no saben dónde actúa melena de león. ¿Qué hace melena de león en el intestino? ¿Me puedes decir tanta maravilla este hongo maravilloso? Es un probiótico. ¿Qué quiere decir que es un probiótico? Que se va a meter especialmente con nuestras bacterias y les va a decir, muchachas, acá no puede estar creciendo este bicho. Tienen que crecer ustedes que forman parte de la vida de este ser humano, que tienen que ser humanas, ¿sí? Tienen que ser las bacterias humanas. Fíjense qué interesante, porque mucho del efecto en sistema nervioso central tiene que ver también con que mejora la microbiota intestinal, que es donde podemos absorber absolutamente los nutrientes que ingresan por la boca y que después transformamos en neurotransmisores, la bendita serotonina. Me dijeron que tengo la serotonina baja. Bueno, tenemos que trabajar sobre tu intestino, ¿no tendrás el intestino inflamado? Bueno, Melena de León colabora con el balance armónico y eficiente de la microbiota intestinal, de las bacterias del intestino, mejorando la absorción de nutrientes, ¿sí? Y la producción, por supuesto, entonces, de los neurotransmisores que necesitamos, como por ejemplo la serotonina. Esto también lo que hace es que mejora nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque nuestra barrera de defensa más grande, la cancha de tenis que tenemos en la panza, es la barrera del intestino, del tracto intestinal. Entonces, fíjense cómo un hongo que viene sobreviviendo al planeta Tierra, todas sus eras de glaciación, hipercalor, mareación o lo que sea, nos puede regalar con su medicina todo este aprendizaje, todo esto que pudo superar para que nosotros también tengamos esa posibilidad de adaptación. Y finalmente, esto como para cerrar hoy, mejora en las personas que tienen diabetes, mejora el nivel de azúcar en sangre, porque claro, fíjense que actúa a nivel del colon. Entonces, claro, ayuda con la inflamación. Entonces, claro, disminuye el azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque colabora con el metabolismo. Y además, esto otro que les decía, mejora la absorción de las grasas a nivel del tracto gastrointestinal. Por esto que les decía que es un probiótico. Y finalmente, hay algunos estudios súper interesantes
que hablan de que mejoraría los síntomas de ansiedad, de irritabilidad y de dolor en mujeres que están transitando la menopausia. O sea, tiene una amplia batería de mecanismos por los cuales Hermoso. mejor, ¿no? Es Mm, como muy interesante, ¿no? Muy, muy Y todo lo interesante. que falta, sumamente ¿no? generoso. Ujú. Ujú. Y todo lo que falta porque no hay, la verdad es que por lo menos acá en Latinoamérica no hay tantas investigaciones al respecto, que estaría buenísimo que empezáramos, ¿no? Como a hacerlas, pero todo lo que nos falta descubrir, y qué importante, porque si uno empieza a pensar en todos los beneficios que tiene, ¿no? Y entonces, wow, si alivia, si enfoca la atención, wow, ¿a cuántos pacientes con cuántas, ¿no? Etiquetas dando vuelta les serviría esto, ¿no? La pérdida de memoria, bueno, todos los procesos cognitivos superiores que son tan importantes para nosotros, y ni hablar el estrés, que creo que es el primer factor o el primer problema que tenemos nosotros en nuestra sociedad, el estrés que nos genera, además despierta ahí como un montón de otras cuestiones. Es súper interesante. Bueno, no llegamos a la microdosis de la psilocibina, tenemos que hacer otro vivo con eso. Y yo que pensaba que se iban a dormir todos, digo, debo ser la única loca que le interesa esto, porque a mí me fascina esto. Vamos a tener que hacer No, otro con utilización de es la súper psilocibina, interesante. que me parece, sí, me parece importante, en serio. Sobre todo pensar en que hay muchas otras alternativas para que nuestros Alternativa. pacientes mejoren su sintomatología. Básicamente, ¿no? Digo, me parece Exacto. terrible que los pacientes sigan sosteniendo el sufrimiento porque no quieren ir con la medicina tradicional. Ya no es necesario seguir soportando tanto dolor. Hay otras posibilidades que se pueden probar y que no tienen efectos adversos para que Claro. justamente la vida sea un poquito mejor, ¿no? Básicamente eso, un poquito mejor. Me encanta. Me Totalmente. encanta, me encanta. Y pensaban en esta posibilidad que tenemos de volver a lo ancestral, pero con toda la tecnología que nos ayuda a investigar y a validar eso que nuestros antepasados hacían como de manera intuitiva, que iban comunicándose mediante el lenguaje oral de generaciones a generaciones y tenían esos aprendizajes que eran intuitivos. Bueno, nosotros ahora le estamos pudiendo poner nombre y apellido, hablamos de moléculas, hablamos de neurotransmisores, hablamos de un montón de variables, eh, y para eso estamos ahora acá también aprendiendo de esto. Y tal como decías vos, Debbie, nos queda un montón por aprender. Ujú. Y qué suerte, ¿no? Qué suerte, que nos queda mucho para aprender. Qué suerte. Bueno, muy bien, un placer, la verdad, este vivo me encanta mucho. Hermoso, se me pasó Eh, volando. sí, la verdad que estuvo muy bueno. Nos queda otro vivo para que podamos hablar de la microdosis y, ¿por qué no?, de la macrodosis. Estoy pensando unirlos a Guille y a Flor, ¿no? Y que estemos los cuatro ahí. Me parece que va a ser súper interesante. Vamos a estar como 3 horas de un vivo más o menos para terminarlo. Sí, sí, porque Sería Guille es súper una cosa maravillosa y interesante y vos también. Sí, se me sí, Angie, te escucho. ocurre invitar a las personas que vean este vivo hoy y las que vean el vivo después, invitarlos a todos a Tal cual. hacernos preguntas de cositas que hayan quedado en el tintero y que podamos nosotros hacer otra invitación a Flor, a Guille, y que podamos ir saldando esas preguntas. Me parece que es espectacular la oportunidad que dos capos en este tema, que saben tanto, puedan asesorarnos y puedan contarnos mucho más. Y bueno, y si tenés a alguien que crees que lo puede necesitar, también invita ahí al despertar de nuevos conocimientos, pero los invito principalmente a hacer preguntas, a consultar. Vamos a dejar, como siempre, el Instagram de Flor, el de Débora, el mío, todos, para que puedan hacernos preguntas, para que puedan tener más información si lo necesitan. Y bueno, nada, agradecerte, Flor, por supuesto, por tu generosidad, por ser tan clara. Débora, un placer que siempre traigas invitados de lujo. Y bueno, no sé si quieren agregar algo más. Yo les agradezco infinitamente nuevamente que me hayan convocado, me siento muy feliz de poder compartir con ustedes
y de que estemos cada día más hablando de estas cuestiones así, interdisciplinariamente y sin prejuicios, desde un lugar de amor y de respeto por toda esta información. Tal cual. Yo voy a cerrar solamente diciendo esto del prejuicio, que lo tomo ahí de lo que dijiste, Flor. Ojalá para los psiquiatras y para la salud mental nunca más chamán sea sinónimo de algo que esté mal. Ojalá cada vez seamos más chamanes todos nosotros y podamos entender que la naturaleza está disponible ahí porque forma parte de cada uno de nosotros y que justamente está para que sanemos. Siempre digo en las terapias psicológicas, la sabiduría la tiene el paciente, yo solamente te estoy guiando. Lo mismo está en la naturaleza, lo mismo, exactamente lo mismo. Ojalá cada vez estemos más cerca de poder estar, como digo yo, a la altura de nuestros pacientes y de sus padecimientos, ¿no? Y que podamos de verdad, a partir de ahora, entender cuál es el camino, que sin duda es el de la naturaleza. Tal cual. Bueno, chicas, vamos Están ahí, ya no nos las escucho. pasamos. Yo estoy Ujú. acá. Ya medio que Ah, nos pasamos de hora. ahí está. No la veo a Flor, bueno, yo no la vi a Flor en ningún momento, pero la escucho siempre. Ah, yo. Eh, ¿Vos la ves? Bueno, ¿Vos la ves a Flor? muchas gracias por haber estado. No, yo no las veo ninguna de las dos, no las vi en ningún momento, Ah, pero no bueno. importa porque las escuché atentamente. Yo las vi a Les las mando dos. un beso a todos, que tengan un lindo, un Ahí lindo está Flor. comienzo de semana. Muchas gracias nuevamente, Flor, Un por placer. compartir, por ser tan generosa, tan amorosa con nosotras y con todas las personas que nos ven. Y buen domingo, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bendecido final de domingo e inicio de semana para todos. Chau a todos, gracias. Nos vemos el próximo domingo para conectar.